Agora eu vou a conversar com madre e hija. Como se chama você? Hilda Vázquez. E você? Mayra Pérez. Você se acuerda de quanto tempo de sofrimento? 4 años, señor. 4 anos. Sí. Como começou? Mire, empezó todo hasta de mi infancia. Pues yo crecí en una familia unida, amorosa, pero a partir de los 10 años mi padre se volvió un alcohólico. Entonces, a pesar de que teníamos, ¿no?, de cierta manera, que comer, que beber, que calzar, que vestir, pero nuestra vida era muy difícil y mucho sufrimiento porque él se tornaba una persona muy violenta, nos golpeaba, nos trataba muy mal cuando estaba, claro, tomado. Incluso teníamos hasta que escondernos porque pues él se ponía violento y arrasaba con todo lo que había en la casa. Después fui creciendo, ¿no? Pero ya con eso, ¿no? Con ese sufrimiento de tener una vida así, me tuve que ir de la casa a la edad de los 15 años. Yo emigré, ¿no? Buscando una nueva vida, ¿no? En otro lugar. Me casé, formé una familia. Gracias a Dios, ¿no? Porque Dios me prosperó, fui avanzando, fui teniendo no quizás, sino todo. O sea, de todo prosperado, todo lo que yo hacía, todo prosperaba. Pero un día, de la nada, me levanté y salí, ¿no?, a hacer mis actividades cotidianas. Y en la puerta encontré tirado sapos, o sea, los sapos. Encontré la tierra removida y había panes enterrados dentro de la tierra, cosa que el pan, pues, al tener la tierra, pues, se ensucia. Pero no, porque estos los saqué limpios, como si los hubieran puesto, ¿no? Pero estaban tapados. La casa me la tapizaban de huevo, lo que era la azotea, ¿no? Arriba donde estaba la casa. Incluso, le digo, los sapos me los ponían así vivos, pero muertos, o sea, como acabados de morir, pero así todavía frescos. Había sal, aceite afuera cuando yo salía afuera de la casa, pero yo nunca le di la importancia porque pues yo dije, pues yo no creía en eso, ¿no? Dije, si yo no hago nada malo, ¿no? Sabía que era brujería, pero pues yo no hago nada malo para nadie, no tengo pues un problema pues fuerte, ¿no? Que se derive o que hice daño a alguien y ese alguien quiera cobrarse, ¿no? Lo que yo le... Entonces mi más grave error fue ese, ¿no? O sea, haberlo agarrado, echado en una bolsa y llevado a la basura. O sea, así fui yo. Cuando empezó a ponerse más difícil la situación, cuando ya escuchaban ruidos, lamentos. Deixe-me aclarar isto, que é muito importante. Você não hizo caso, você sacou todo o que estava allí. Sí. Toda a basura. Sí, a la basura lo fui. Não é isto? É verdade. Fisicamente, uno pode limpiar o piso. Uno pode sacar as coisas malas e echarlas em la basura. Fisicamente. Espiritualmente, não. Porque, como és um trabalho, e parece que trabalho de envidia, Así es. então, aún sacando el pan, los sapos, el azeite, aún limpiando fisicamente, o espírito del mal sigue a agir. E tratando-se de la envidia, há aqueles que pensam assim, bueno, eu não vou a preocupar-me com envidia, porque eu não tenho nada. Há pessoas que pensam desta maneira. Em seu caso, você tinha. Sim, você tinha prosperidade. Sim, assim é. Então, Pero há pessoas que, como não têm prosperidade, pensam que nunca serão vítimas de envidia. E não é assim. Porque em los dias de hoje, não há a necessidade de uno ter uma grande prosperidade para ser vítima de envidia. Só em ter um trabalho já é motivo para que outros tenham envidia. Como, por exemplo, no matrimônio. De repente, adentro do hogar, o matrimônio vive solo com peleias, agressões físicas, verbais, e eles pensam, de la maneira que estamos, nadie vai ter envidia de nós outros. Pero, em la realidade, solo em ser casado ou casada, já é motivo de ser vítima de envidia.
E foi o que passou com Sí, ustedes. porque como nadie está viviendo con uno adentro, no se están enterando cuál es de verdad nuestra verdadera realidad. Entonces la persona se deja guiar por lo que ve. Assim é. Entonces, pues de ahí yo, pues, te digo, todo lo agarraba, todo. Entonces ya se empezaron a escuchar en las noches, ¿no? Como arrastrado de cadenas, lloro de niños, lamentos, incluso se escuchaba el lamento de... Cadenas, Sí, así, o sea, choro de niños. así es, teníamos, por ejemplo, una mascota, ¿no? La mascota se pasaba aullando por la noche. Entonces, pensábamos que el animal se soltaba y al arrastrar la cadena era lo que sonaba, pero no había ningún animal, el animalito estaba en su lugar, pero las cadenas se escuchaban prácticamente como se escuchaban, bien se escuchábamos. Cómo el niño lloraba, si no teníamos niños, ¿de dónde? Un bebé, ¿no? Porque bebé, o sea, no ni siquiera de niño, bebé. Incluso mucho lamento, o sea, como un alma o algo que está sufriendo. Se escuchaba ese lamento, un lamento, un lamento. Todas las noches era exactamente lo mismo. Eram coisas Sim. que se você hablara com alguém, iam a dizer, você está louca. Prácticamente sí, Não é isto? así es. Porque eram coisas terríveis. Así, o sea, incluso a veces llegaba yo sola a la casa que no había nadie, e incluso hasta yo veía, ¿no? Las sombras, veía yo hasta la figura, ¿no? De la persona y de la nada se desaparecía. Entonces, como dicen, ¿no? O sea, uno no puede expresar eso porque la gente lo va a tomar. O sea, de no creer, ¿no? Que uno está, pero uno lo está viendo. O sea, sí es realidad porque uno lo está viendo y uno está pasando por todo eso. Pero le digo que lo único que uno trata es de buscar una ayuda, ¿no? En decir, ¿quién me va a poder ayudar a que solucione yo todas estas situaciones aquí? Pues solamente los que practican, ¿no? La brujería, pero pues aí uno va a buscar. Que és uma maneira equivocada de pensar. Porque, por exemplo, se a pessoa és vítima de brujeria, como que ela vai lograr vencer a brujeria? Com a brujeria? Não. Se uno és vítima de las tinieblas, a única maneira de vencer las tinieblas é com a luz. Pero usted não sabia Pues disso. sí, yo no, o sea, bueno, uno no conoce, no sabe de eso. Piensa que esas personas lo pueden a uno ayudar. Entonces empecé, ¿no? A acudir a esas personas y me empezaron a decir, pues tiene que hacer esto, tiene que poner el otro, tiene que encender veladoras, ¿no? Tiene que encender velas, tiene que regar esto, incluso hasta le dan a uno cierta protección, ¿no? Ciertas figuras como, no como ángeles, ¿no? Pero sí como figuras, ¿no? Un poco extrañas, pero uno con la ansiedad, ¿no? De querer ser, pues, liberado de todo eso, pues uno las acepta, las lleva para la casa, hace todo eso, y al contrario, va aumentando, porque en vez de ir mejorando, la situación va creciendo, ¿no? A que grado? Al grado tal de que entonces ya vinieron las enfermedades. O sea, mi hija, por ejemplo, entró en depresión. Com quantos anos? 15 años, Com 15 anos? sí, Você teve depressão? sigue con 15 años. A que ponto, por exemplo? Bueno, por ejemplo, con los lamentos que se empezaron a escuchar y todo, entonces por la Você noche... escutava também? Sí, escuchaba los lamentos, veía Las las cadenas, sombras, escucha- todo lo escuchaba porque era palpable así, escuchar esas voces. Y a los 15 años comencé con la depresión porque ya no podía dormir por la noche, tenía insomnio. Entonces por el día lo único que quería era dormir, me daba ganas de llorar por todo, hasta porque una mosca pasara yo me ponía a llorar. Y era llorar y a veces no sabía ni el motivo por el que estaba llorando. Yo me quería quedar en mi cama todo el día. Si yo me podía quedar desde las 6 de la mañana que me daba el sueño hasta las 10, 11 de la noche, yo me quedaba en mi cama durmiendo, en pijama, no me peinaba, no me bañaba, no hacía nada, no me gustaba. Y ya cuando llegaba la noche, entonces yo no podía dormir, tenía miedo. En la oscuridad no podía salir a la calle sola porque yo en algunos momentos empezaba a ver gatos, por ejemplo, gatos muy grandes, como si fueran un perro más grande. Yo salía en un momento, un día, y lo vi así de grande con unos ojos muy... En la muy- calle. Exactamente, o a veces salir al patio o al baño o así, en ese momento estaba un poco retirado y yo veía todo eso, veía sombras blancas,
A veces ya bueno, avanzando los años, yo ya fui viendo personas muertas con cuchillos, con sangre, y así pasaban de repente enfrente de mí y ya desaparecían. Y me daba mucho miedo que llegara la noche, no podía dormir, de verdad no podía ni cerrar los ojos porque tenía pesadillas, sentía como cuando a alguien le tocan y empiezan a meter los dedos, sentía cuchillos que se me enterraban cuando dormía y despertaba con ese dolor, aunque no tenía nada, no tenía sangre ni nada, sentía como me mataban, gritaba por la noche. Entonces fue un tormento horrible durante todo ese tiempo. Usted sabe que generalmente, quando há depressão, há também pensamentos malos, ganas de quitar-se a vida. Así es. ¿Pasó con usted? Sí, tuve pensamientos de suicidio, pero lo más extraño era que yo, por ejemplo, tenía ganas de aventarme a un puente, tenía ganas de agarrar un cuchillo y matarme, pero cuando lo hacía, o sea, cuando ya estaba en el momento para hacerlo, venía una voz que me decía, no lo hagas, porque si lo haces, entonces le darás el gusto a tu mamá. No, ella tiene que sufrir mucho más, no lo hagas. Entonces no lo hacía, pero después venía el pensamiento de, no, mátate, no vale la vida, ¿para qué? Tienen problemas económicos, tienen problemas familiares, tu mamá está enferma y solo está fingiendo, no es verdad. Qué infierno, ¿eh? Y era así, entonces era entre que me mataba y no me mataba. Por esas voces llegaban voces de hazlo y voces de no lo hagas porque así va a sufrir más tu mamá. Así ella va a sentir más el sufrimiento. Está ahí con ella para que te vea, para que vea todo lo que estás pasando. Y ahí cuando ya llegaba a casa o estaba en la escuela, venía el pensamiento, mátate, para que la vida no sirve, la vida no tiene sentido, estás aquí, nadie te quiere en la escuela ni en tu familia, nadie le importas. Es mejor morir que seguir viviendo. Usted empezó a hablar de las enfermedades. Así es, señor. ¿Qué pasó? Mire, por ejemplo, yo, un día, de la nada, yo he sido una persona, pues sana, fui una persona sana, en el pasado. Y de la nada me levanté un día y no sé, pasé para el baño y en el momento en que yo fui para el baño, sentí como que algo me picó, ¿no? En la parte de la espalda, o sea, como un piquete. Y yo dije, pues que habría algún animal, algo, pero no, me toqué y no tenía yo nada. Y mira, eso fue todo. Y ya me levanté, seguí nomás. No, pero a otro día era una situación en la que había como calambres. Yo sentía que se me acalambraba. Imagínense, si un pie que se acalambra es doloroso, imagínense en la columna un calambre. Yo ya no respiraba, porque si yo respiraba, sentía yo que la columna se me despedazaba mismo del dolor terrible que yo sentía. Posteriormente de eso, pues ya vinieron en las piernas, ¿no? O sea, era algo que sentía yo que se me abría, como si hubiese tenido, no sé, cuchillos, como si hubiera tenido así mismo, así sin anestesia, sin nada, era nada más la parte frontal de lo de mis piernas. Y así estuve, fui a médicos, fui a ver a los médicos y los médicos me decían, no, pues ¿sabe qué? Es que tiene lastimada tal vértebra. Y así tratamientos y tratamientos, pero conforme iba avanzando, pues yo no veía ningún resultado, me daban hasta de 500 gramos ciertos medicamentos para evitar el dolor y ni aún así yo me los tomaba y era como si no me tomara absolutamente nada. ¿Y para caminar? No, para caminar, mire, en la casa yo estaba bien. O sea, a principio, en la casa yo caminaba bien. Ajá. El detalle era para salir afuera, porque yo ya tenía que hacer mis cosas, ¿no? Incluso ella estudiaba, me citaban en la escuela precisamente por los problemas que tenía. Ya estaba teniendo también problemas en las instituciones donde estaba y me citaban y yo tenía que salir. Pero al salir afuera de la casa, ay no, era cosa de que usted pone los pies y yo sentía como 2 estaquitas con filo que se me enterraban arriba de lo que eran las rodillas, pero era un dolor, o sea, un dolor que de verdad yo creo que nadie tal vez lo ha sentido como, entonces ahí yo tenía que trasladarme. ¿Cómo no me dolía o cómo podía avanzar si yo caminaba hacia atrás? O sea, si yo caminaba de espaldas, entonces no tenía dolor. Pero imagínense cómo iba a andar en la calle qué iban a pensar las personas si yo caminaba de espaldas, entonces yo ahí sí podía avanzar sin dolor, pero tenía que avanzar hacia atrás, todo lo que yo pudiera avanzar. ¿Y para los médicos? Los médicos me decían que nadie me daba un diagnóstico como tal, ¿no? Hasta que me mandaron con un especialista, el especialista me dijo que no, que yo tenía lastimadas las cervicales, que son de la cabeza hacia abajo, y que pues me tenían que programar la operación. Después me recomendó, ya sabe, ¿no? Uno va hablando y va diciendo, me decían, no, pues es que visita a este brujo, visita a este otro. Unos me decían que tenía yo lagartijas, otros me decían que tenía yo espinas,
pero nadie ni me las sacaba ni me las quitaba. Pero el médico que dijo que El tenía que médico operar. dijo que no me podía operar. Ah, ¿no? No, porque esas vértebras no se operan, esas son inoperables. ¿Cuál sería la solución? ¿Silla de ruedas? Así, porque las piernas con el tiempo, la médula ya no iba a soltar un líquido que suelta hacia las extremidades y se me iban a secar. Obvio que si se me secaban, ¿no? Pues yo ya no iba a poder mantenerme en pie, porque ya se iban a ir secando poco a poco. Entonces me dio, el último especialista que fui a ver, me dio fueron 3 meses. Me dijo, mire, ¿sabe qué? Ya no busque más médicos, porque va a llegar uno que le va a decir que sí, la va a operar, pero si la opera, pues se va a quedar prácticamente ahí sí, sin poderse mover. O sea, ya ni siquiera sentada. Entonces mejor vaya usted pensando en lo de la silla, ¿no? Que va a ser lo más viable, porque pues por lo menos de la cintura para arriba, pues usted sí va a poder hacer algo, ¿no? Pero si la operan, ahí sí va a quedar prácticamente tendida. El futuro sería una silla de ruedas. Ah, sí, literalmente. Existe. En 3 meses ya estaba yo para... Y antes la salud era perfecta. Sí, nunca yo había sufrido de nada. Mire usted, ni la mala circulación, me decían que era la mala circulación, que me iban a ver lo de las varices, porque eso era lo que me provocaba ese dolor tan intenso que ni acostada, ni sentada, ni parada, nunca se me quitaba el dolor. Era un sufrimiento o sea, de verdad que yo a nadie deseo eso. O sea, es un sufrimiento muy terrible. ¿Y usted tuvo problemas de salud? Aparte de la depresión. Sí, hubo un momento en el que empecé a perder la vista por completo. De hecho, fui al médico y me dijo que ni con lentes nunca iba a volver a ver, que iba a perder la vista de ambos ojos. A los 18 años que yo los cumpliera, iba a perder por completo la vista porque ya no tenía solución, que ya era un problema, que supuestamente el médico decía que desde que nacimiento. Entonces me dijeron, a los 18 años prepárate para que ya nunca más vuelvas a ver, para que ya nunca más vuelvas a ver, bueno, a ver la luz del día, ¿no? Entonces aprovecha la hora que la estás viendo porque ya nunca la vas a volver a ver. Entonces pues fue peor porque como le comento, ¿no? La depresión y todo, y luego saber que queda quedar uno ciego y sin ver nada, pues entonces era un sufrimiento más feo porque ya no... Y también empezó de la nada. Exactamente, sí, empecé así como a ver borroso, a ver borroso, a ver borroso, y médico y especialista y así, ¿no? Hasta que pues en algún momento ya no pudimos ir al médico pues por la falta de dinero. Entonces ahí yo le reclamaba a ella porque ella decía que se quejaba de todo. Yo le decía, es que solamente tú estás ahí diciendo que te duele, que te pasa todo eso, pero ni es verdad, solo estás mintiendo por todos los problemas económicos que se vinieron después. Yo le decía, no, es que tú eres la culpable de todo, y bueno, era una discusión tras otra. Problemas económicos, que ella dijo. Así es. ¿Qué pasaba en la vida económica? En la vida económica fue que ni siquiera me fui dando cuenta. La situación es que como estaba sacando dinero para una cosa, para otra, para la enfermedad, ella, por ejemplo, empezó a presentar tantas enfermedades que nunca las había tenido. Entonces empezaba yo a pagar, empecé a endeudarme. Y mire, señor obispo, fue de la nada mismo, porque pues no me explicaba yo por qué. Dinero que estaba en el banco, todo el dinero que había, que estaba, llegó un momento en que ya no estaba. O sea, no porque el banco se lo haya quedado, no, sino que porque yo no supe en qué momento lo gasté y en qué lo gasté o en qué fui para sacarlo y que no apareciera. Ahí entonces empecé a pedir prestado, ¿no? Para de nuevo recurrir pues a buscar un medio, cómo nos curábamos o cómo dejábamos de tener, porque las mismas cosas seguían apareciendo. Esas no se fueron, no se quitaron, ¿no? Después de eso ya vino lo que yo no sabía, ¿no? Era que también la familia, o sea, la familia que era mi familia, a la que yo le abría las puertas y de cierto modo pues estaba habitando, o sea, vivía ahí, ¿no? Porque era inexplicable cómo era de que, no sé, junto a la puerta, ¿no? Junto a la casa, adentro, y cómo iba a poder alguien, ¿no? Decía yo, inexplicable, ¿no? Ir a dejar cosas adentro, pero pues después supe que no, pues era la familia, ¿no? Misma que tenía acceso a entrar, ¿no? Porque pues es uno su familia, uno no va a desconfiar de la familia. Uno no va a decir que la envidia viene de la familia más cercana, ¿no? O sea, uno siempre dice, bueno, es de afuera, es del exterior, es de las personas que no me conocen, tal vez, ¿no? Y por eso me envidian. Pero no, es directamente, a veces es hasta de la propia familia. Ahora, los problemas económicos llegaron al punto de tener deudas. No, muchísimas deudas. Muchísimas. Muchísimas deudas, lo perdí todo, señor obispo, todo a no tener, pero ni siquiera para comer.
la casa. Ni siquiera para comer. Después de, pues de tener esa vida, ¿no? Ese glamour, esa cosa, ¿no? Esos bienes. Todos los bienes prácticamente se fueron yendo así. Se perdió una casa, se perdió otra, se perdió otra. La última casa en el banco, por lo mínimo que me prestaron, pues prácticamente el banco estaba a punto de embargarla porque pues ya no pude pagar los intereses. Y aparte de eso le debía yo a quien más prestaba, yo le debía. O sea, así, hasta ese punto. Entonces, ¿qué pasó? Pues la gente me empezó a demandar. Empecé a tener problemas y mis problemas se agravaban más porque yo salía a la calle, yo me sentía como que estaba mejor como en una prisión, mejor adentro y no afuera. Ajá. Porque yo hasta yo misma empecé a sentir eso por las demás personas, porque yo decía, yo quisiera ser esa persona que va ahí, que no tiene problemas. Esa persona no está padeciendo lo que yo. Ella es feliz, va caminando abiertamente. Y yo, ¿por qué estoy en esta situación que no... La familia se empezó a alejar, la gente empezó de cierto modo, si era mínimo lo que debía, pues ya era demasiado lo que yo debía. Ya era la mala persona, ya era insultos. La relación madre-hija. No, ahí era más terrible. Más terrible. Porque mi hija, aparte de la enfermedad, aparte de que se quería suicidar, empezó, por ejemplo, a tener problemas, a ser una persona muy violenta. O sea, de la nada, que yo le quería explicar y le quería decir, hija, pues es que me siento mal, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo vamos a superar esto? Pues ella no, porque prácticamente se ponía en una situación muy violenta. Pero pues yo no sabía, porque pues ella de cierto modo en la escuela, bueno, no quiere decir que era en la noche, pero sí en la escuela se unía con sus amigos y empezaba a tomar. Ah, vicios. Así es. Entonces, pues llegaba y se armaba de valor porque estaba en ese estado, ¿no? Y, Dios mío, una vida marcada por el sufrimiento. No, y es bueno aclarar que todo de la nada. Sí, no tenía una explicación. No, o sea, no tenía nada. No tenía ¿Cómo que ustedes pararon de sufrir? ¿Cómo? Mire, cuando ya no había más nada, ya todo, ya incluso yo ya había perdido, porque siempre fui una persona a decir, voy a salir adelante, pero llega un momento en que uno dice, ya no. O sea, hasta ahí, porque ya no pude avanzar, ya no pude llegar más nada. Nos hicieron una invitación para el centro de ayuda. Entonces yo dije, ya no, otro lugar ya no. O sea, ya no quiero, ya fui a todos los lugares por habidos y por haber. Entonces, la persona el familiar que me invitó... Perdão, de repente é o que sucede com você. Você católico, espiritista, evangélico, creyente ou não. Você está mal, você está muito mal. Alguém falou com você do Centro de Ajuda Universal e você disse, não, eu já estive em todos os lugares e não passou nada. Não passou nada porque todavia você não buscou o caminho correto. E o caminho correto que estou falando não é a igreja. De acordo com as sagradas escrituras, o Senhor Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nadie chega ao Padre sino por mim. E o Centro de Ajuda Universal apresentado este caminho, que quando uno empieza a crer em ele, a vida cambia. Então, você disse, não, já estive em tantos lugares. Sí, ya no hay lugar, ya no hay, porque yo ya había buscado todo, según yo, ¿no? Todo por habido y por haber, tanto la medicina, tanto otras alternativas. Los brujos. Sí, sobre todo eso, porque desafortunadamente, como le digo, ¿no? Uno cree, ¿no? Que ellos van a solucionar, porque nos llenan la cabeza de tantas situaciones que al final uno a veces hasta termina creyendo, ¿no? Termina aferrándose a lo único que le queda, que es esa salida. Y cuando me hacen la invitación, digo, pues no, le digo, mire, ya no. O sea, ya de plano no, yo no. ¿Usted tardó cuánto tiempo para venir a la Universal? Más o menos. Pues los 4 años de sufrimiento. ¿Usted tardó 4 años? Sí, 4 años. Sí, ahora sí que en conocerlo, ¿no? Porque pues estando en la misma ciudad, estando, no muy lejos del centro de ayuda, pero pues desafortunadamente... Pero un día usted vino. Así es. O sea, la situación ella tuvo que empeorar para que usted llegara. Tocar fondo, así, prácticamente allá donde ya no hay nada. O sea, ya no. Llegando a la Universal, ustedes hicieron cadenas.
Así es, en el momento cuando llegamos, ¿no? Ajá. Bueno, que ya hice, o sea, que pedí de Dios, ¿no? Y dije, bueno, Señor, si tengo que ir a este lugar, será el único lugar que yo vaya, porque ya más mi vida ya no tiene otra solución. Acudimos, fuimos, en el momento en que llegamos, lo que más me confortó en pensar, ¿no? Que sí hay personas que a pesar de que las personas en las que yo había ayudado, la familia, todo, por habido y por haber, me rechazaban, en ese lugar nadie me hizo eso. Nadie me dijo, usted llegue y quede aquí y ahí esté. No, al contrario, todos me arroparon como si fueran mi familia, como si yo fuera una persona de ellos, ¿no? O sea, llegada de ellos. Ou seja, usted chegou em sua casa. Así, ellos nunca me juzgaron, nunca me dijeron, pues se lo merecen, ¿no? Como dicen las personas, no, es que algo hiciste y por eso te está pasando eso, ¿no? Porque la familia dice eso. Sabe por quê? Deixe-me falar isto. Para as pessoas, para as religiões, é mais sencillo justificar o sofrimento que apresentar a solução. Não sei se estou falando de maneira clara. Sim, assim. Por exemplo, uno sofre e há aqueles que dizem, não, é seu destino. Así es. Porque é mais sencillo falar que é o destino que apresentar a solução. Há aqueles que dizem assim, não, é sua cruz, é a cruz, porque é mais sencillo justificar o sofrimento que apresentar a solução. Em la universal não é assim. Em la universal apresentamos um Deus vivo. Se apresentamos um Deus vivo, apresentamos a maneira de solucionar a los problemas. Así es, Ustedes hicieron cadenas, perseveraron. Ahí nos orientaron, ¿no? En la perseverancia, que no es muy importante. Que no iba a ser de ahorita para mañana, que teníamos que perseverar, ¿no? Pero como dice, nos presentaron ese Dios que es vivo, ese Dios que es grande. Entonces, ya no tenemos a qué aferrarnos. Entonces, ahí sí volvemos para con Dios y entonces ahí sí nos aferramos a Dios y decimos, pues Señor, ¿no? Estoy aquí, ¿no? Entonces ya mi vida, pues ya no tengo vida, porque pues de veras uno está muerto, o sea, está vivo físicamente, pero de toda su vida uno está muerto. Bueno, así yo llegué muerta, prácticamente. Y me empezaron a decir, ¿sabe qué? Tiene que venir tal día, los días lunes, los días viernes, los días domingo, y yo fui haciendo todo eso. E su caso, oyó la orientación, Así es. obedeció. Así. ¿Cómo que se encuentra la vida hoy? No, pues hoy volví a nacer, señor obispo. Dios me hizo volver a nacer. Tengo una vida completa, una vida bendecida en todos los sentidos de mi vida, con mi hija. Ahora somos como si fuéramos amigas, ¿no? Que es lo que ella hace que yo no apoye o ella para mí. Y estamos así, Señor. Las enfermedades, usted trajo la silla de ruedas? ¿A la iglesia? Sí. No. ¿O acá? No, ahorita no. No. ¿No necesitó de silla de ruedas? No, Señor, yo ahorita... ¿No tuvo que operar? No necesito nada, Señor. Yo camino, mi trabajo es caminar. Gracias, Dios, porque yo camino a más no poder todo un día y yo estoy aquí y estoy ahora sí que sana. No necesita de los remedios. No necesito remedios, no necesito doctor, no necesito abogado, no necesito, pues de cierto, hasta guardaespaldas, porque no suceden cosas allá afuera, ¿no? Y Dios protege porque nos hace invisibles para todos. Las enfermedades desaparecieron. Totalmente curada. ¿Usted fue sanada? Sí, completamente. La depresión se fue, los ruidos desaparecieron, la tristeza, los vicios, todo. Hoy yo soy feliz y sobre todo aprendí algo importante, a perdonar, ¿no? Que era una de las cosas que me costaba mucho trabajo y hoy yo soy nueva completamente. O sea, los vicios terminaron. Así es. Los Sí, tormentos espirituales desaparecieron. completamente. Sí, para... Aquella situación de miseria terminó. Así es, señor obispo. Ya Dios fue abriendo puertas, la casa la pude recuperar, cosa que era imposible, pero para Dios nada es imposible. Es verdad. Así es, señor. En otras palabras, pararon de sufrir. Sí, Así eso es. Nosotros paramos de sufrir. Que Dios bendiga a ustedes mucho más. Muchísimas gracias, señor obispo.